Inmediatamente pasamos entonces a nuestro segundo conversatorio, Migración y Frontera, a cargo de Creidis Roa, también coordinador de la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano, y a Luis Rosario, investigador de esta. Buenas noches a todos. Muchas gracias por el respaldo que le han dado a esta actividad y de manera muy especial un saludo a esa amplia delegación de estudiantes de Economía de la UAS. Qué bueno que están aquí. Y no están aquí por amor al arte, sino que los temas que aquí se están tratando son de interés para un economista. Luego de ver la magistral ponencia de la Unidad de Partidos Políticos, donde estábamos viendo la política desde el punto de vista de sistema, ahora vamos a pasar a ver la política desde el punto de vista de resultados, desde el punto de vista de políticas públicas, y las políticas públicas no son más que los actos, las acciones que implementan los estados, los gobiernos, para dar respuesta colectiva a los problemas de la sociedad. Para ello, entonces, vamos a tener este conversatorio titulado Migración y Frontera, encabezado por la Unidad de Políticas Públicas, la cual coordino, y me acompaña Luis Daniel Rosario, que es de ustedes, estudiante de Economía de la UAS, un joven muy interesado por la investigación también. Entonces, como su nombre lo indica, vamos a hablar de migración y frontera. Este conversatorio lo vamos a dividir en dos partes. Primero, vamos a pasar balance al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Y nos hacemos la pregunta, ¿éxito o fracaso del plan? Eso en el ámbito de la migración. Y luego pasaremos también a pasar balance a la Ley de Desarrollo Fronterizo, a ver si se ha logrado el desarrollo que se espera en la zona fronteriza dominicana. Iniciando con el primer balance del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, éxito o fracaso, es importante mencionar qué es el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros es la principal política pública que ha ejecutado el Estado en materia de regularización de extranjeros y tiene como objetivo dotar de documentos legales a toda la población extranjera que habita en República Dominicana de manera irregular. Este plan tiene su origen primero en la Ley General de Migración 285-04, que en su artículo 151 establece que el Estado debe diseñar e implementar un plan nacional de regularización de extranjeros que dote de una categoría legal a todos los extranjeros que haya en el país y que cumplan con los requisitos. Y aquellos que lamentablemente no cumplan con los requisitos, pues tendrán que abandonar el país. Esta es la principal política pública que ha implementado el Estado en esta materia, les decía anteriormente, y eso no lo decimos por amor al arte, sino que los resultados de este plan lo demuestran, lo cual veremos más adelante. Además de que ya estaba en esta ley, que data del 2004, otro acto importante que se puede trazar como un antecedente o un origen al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros es la población inmigrante en República Dominicana. Nuestro país, que comparte una misma isla con el vecino país de Haití, el cual presenta unas condiciones socioeconómicas muy diferentes a las nuestras, pues los nacionales haitianos se ven incentivados, motivados a abandonar su país y tratar de emigrar al nuestro para buscar mejores condiciones de vida. Pero aquí no solamente tenemos haitianos, también últimamente ahora tenemos una gran población de venezolanos y de otras naciones. Pero de cara al 2012, que fue la población base que se tomó para la elaboración del plan, en ese año la encuesta nacional de inmigrantes, la ENI, establecía que en el país había un total de 524.632 inmigrantes, lo cual representaba el 5.4% de la población total del país. Un dato interesante es que de toda esa población que superaba el 500.000 de inmigrantes, el 13% pertenecía a todas las demás naciones, mientras que el 87% estaba concentrado solamente en inmigrantes de origen haitiano. Por eso muchos dicen que el plan se hizo para regularizar a los haitianos. Hasta cierto punto, bueno, no fue solamente para ellos, pero si lo vemos por la participación que tiene, pues esa es nuestra realidad. Por ello, una de las causas, uno de los antecedentes que provocó el surgimiento de este plan como política pública de migración fue esa alta
población de inmigrantes indocumentados que había en nuestro país. Otro acto es la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Esta sentencia fue promulgada en el año 2013 y la esencia de esta sentencia lo que dice es lo siguiente: a través de esta sentencia se le quita la nacionalidad a todos los dominicanos, hijos de padres extranjeros que estuvieran indocumentados al momento de que dieron a luz a esa persona. ¿Me explico? Aquí hay 2 haitianos que vinieron de Cañero cuando Trujillo y los demás tuvieron un niño aquí en suelo dominicano que nuestra Constitución, hasta la Constitución del 2010, le daba la nacionalidad dominicana por nacer acá. Esta sentencia del 2013 le quita la nacionalidad. Entonces, fruto de esto, hubo grandes movilizaciones nacionales y también internacionales donde se criticaba esta acción de nuestro país de quitarle la nacionalidad a personas que nacieron aquí y que nunca han ido a Haití, en este caso, que era la mayoría de los casos eran situaciones con nacionales haitianos. Esto provocó ese gran descontento en gran parte de la población y mucha presión internacional para nuestro país. Y por eso, además de los antecedentes que ya habíamos citado, la Ley General de Migración y la población haitiana, ese acto de la ley, de la sentencia 168-13, provocó que el Estado pues se viera en la necesidad de implementar lo más pronto posible un plan que viniera a dar salida a esa situación que surgió luego de la sentencia, puesto que todos esos dominicanos a los que se le quitó la nacionalidad en ese momento, pues ¿qué podemos hacer con ellos? Bueno, esas personas podrían entonces acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y se le dotaría de una condición migratoria legal en nuestro país. Y por ello entonces, a través del decreto 327-13, se promulga el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Ya vimos las estadísticas de la población y sobre este plan siempre ha habido desde su implementación un amplio debate donde se critica su éxito o su fracaso. Muchos dicen que el plan ha fracasado porque costó mucho dinero al país y todavía tenemos muchísimas personas indocumentadas. Otros dicen lo contrario. Entonces, a raíz de eso es que el Observatorio Político Dominicano, desde la Unidad de Políticas Públicas, se ha interesado en hacer este estudio donde pueda presentar con datos cuáles han sido los resultados reales de este plan. Y en función de ello, pues, se puede analizar, se pueda concluir al final si ha sido exitoso o si ha sido un fracaso. La trayectoria de este plan, primero está el decreto, su promulgación con el decreto 327-13, luego con la resolución 0114 se dispone que las personas que son trabajadores temporeros se puedan incluir en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y pueda dotársele entonces de una categoría migratoria legal. Y el plazo que estaba establecido originalmente para 18 meses, luego hubo que extenderlo a través de la resolución 01-2017. Ya todos esos plazos vencieron y se tienen resultados finales del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Entonces, si queremos ver cuántos y quiénes y de cuáles países fueron las personas que se acogieron al plan y que finalmente obtuvieron su documentación legal, para ello, entonces vamos a ver los resultados del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Y para ello, entonces, vamos a cederle el micrófono al autor de esta investigación, que es Luis Rosario. Bien, buenas noches, Luis Daniel Rosario, investigador. Entonces tenemos que ver si fue exitoso o si hubo fracaso, entonces tenemos que ver los datos para eso. ¿Cuáles fueron los resultados del Plan Nacional de Regularización? Es importante saber que el Plan Nacional de Regularización pudo acoger a 288.467 personas. Esto, de los cuales el 98% son de origen haitiano y el otro 2% de otras naciones, dentro de las cuales se pueden citar Italia, Estados Unidos, Cuba, España y otras. Ahora bien, ¿cuáles cumplieron con los requisitos que pone el plan y cuáles no? Entonces, dentro de estos, el 90% pudieron cumplir satisfactoriamente con los requisitos que colocaba el plan, mientras que el otro 10% no pudo.
Esto equivale a más de 260.000 personas que pudieron ser regularizadas. El otro 28.210 personas no pudieron ser regularizadas. Esto porque no cumplieron con algún documento que se le pidió o no pudieron dar las constancias necesarias de la relación que tienen con la sociedad dominicana, que era también un requisito en ese momento. Y de esa población tenemos que ver entonces a cuáles se comprenden los rangos de edad, ¿verdad? Y cuál es el sexo, ¿verdad?, que comprende esa población. La población acogida en el Plan Nacional de Regularización, primero debemos saber que las personas cuando emigran de un país a otro, lo buscan ¿por qué? Porque quieren mejor calidad de vida. Y eso lo pueden lograr a través de ¿qué? De la inserción laboral o de alguna actividad productiva que puedan hacer en ese país. Entonces, al observar la investigación, podemos ver que el 86% se encuentra en una edad productiva, ya que los rangos de edad que van de 20 a 39 años representan el 59%, mientras que los rangos de edad que van de 40 a 59 representan el 27%, que sumándolos dan el 86%. Entonces, a través de esto podemos decir que esas personas se pueden insertar fácilmente, que ya fueron regularizadas, se pueden insertar fácilmente en cualquier sector de la economía o en cualquier sector productivo. Evidentemente, la población mayor es de origen haitiano, como ya lo dijimos anteriormente, el 98%. ¿Y a dónde van esas personas? A sectores como construcción, ganadería o agricultura. Entonces, esa es la edad. En cuanto al sexo, la población acogida al plan, el total, el 65% de esa población fue de sexo masculino, mientras que el 35% fueron mujeres. Esto se debe a que la migración, la mayor población que se acogió al plan es haitiana y la mano de obra que se necesita es masculina por lo general. Entonces, por eso el 65% lo representan los hombres. Entonces, tenemos que ver ahora geográficamente cómo se distribuyeron las solicitudes, dónde estaban los centros de acopio y cuáles fueron las provincias donde se registraron la mayor cantidad de solicitudes, así como las regiones. Vamos a iniciar con las regiones. Las regiones se comprenden entre la región sureste, suroeste y norte o Cibao. Existían 25 centros para poder acoger solicitudes que se dividían en todo el país. Aquí hay un dato importante porque si podemos ver bien aquí, el único lugar dentro de la frontera donde había un centro de acopio es Dajabón, mientras que las demás provincias que se encuentran en la frontera no existía un centro de acopio. Se concentraban principalmente en las regiones donde había mayor desarrollo, como la sureste, la norte o suroeste, en este caso principalmente sureste. Entonces, la región sureste fue la que comprendía mayor cantidad de poblaciones que se acogieron al plan, representando un 49%, mientras que la región norte o Cibao, un 33%, y la suroeste, un 18%. Ahora bien, de esas regiones, ¿cuáles fueron las provincias que registraron mayor cantidad de personas acogidas al plan? Dentro de esas, en la región sureste, podemos mencionar Distrito Nacional, que con un 24.71% fue la provincia que registró mayor cantidad de inmigrantes en situación irregular acogidos al plan. Luego le sigue a esta la provincia de la Altagracia con un 13% y la Romana con un 5.51%. Seguido de esta se encuentra la región norte o Cibao, donde Santiago fue la provincia con mayor cantidad, representando un 8.18%, seguida de Valverde con un 6.45%. Así también podemos mencionar la región suroeste, donde San Cristóbal fue la región que mayor cantidad de inmigrantes se acogieron al plan, siendo esta un 7.16%. Y seguida de esta, Barahona con un 3.93%. Ahora bien, ¿qué podemos concluir a partir de esto? ¿Fue exitoso? ¿Fue un fracaso? Pues tuvo aspectos positivos y negativos. Dentro de estas, el 87% de los regulados tienen una edad productiva, ya lo dije anteriormente. O sea, se pueden insertar fácilmente a cualquier sector y ya están regulados, ¿verdad? Que no hay que salir a buscar una mano de obra a otro lugar, ¿verdad? Tal vez irregular, cuando tenemos esta que sí se pudo regularizar. Otra también podría ser que ahora se incrementa la mano de obra legal. Los que emplean no tienen que tener esa carga de que si deportan a la persona y ese cargo, ¿verdad? Porque están legales y pueden fácilmente contratarlos de forma legal. Entonces,
También, según nos dijo en una entrevista que se sostuvo con el director de extranjería, se creó una base de datos. No hay institución en la República Dominicana que tenga informaciones tan claras, ¿verdad?, tan objetivas como el Ministerio de Interior y Policía ahora con esta base de datos que se creó. O sea, hay bastante información sobre la situación en la que se encuentran los inmigrantes, por lo menos los que se acogieron al plan. Así también, el 98% de los extranjeros del Plan Nacional de Regularización son de origen haitiano. Seguimos viendo, ¿verdad? Y evidentemente no todos los inmigrantes no pudieron ser regularizados. Entonces, esta es la parte negativa. Los 28,000 y tantos no pudieron ser regularizados. Pero ahora bien, el plan ya venció en el 2018. Si mal no recuerdo, agosto, ¿verdad? 15 de octubre. Hasta ahí llegó. Entonces, sabemos que la población inmigrante y posiblemente en situación irregular ha crecido. Entonces, el debate ¿se va a dar otra prórroga? ¿El Estado va a buscar otra forma para poder regularizar a esas personas? Entonces, esa es la parte que queda así como incógnita y es lo negativo del Plan Nacional de Regularización en este caso. Pero en términos generales es exitoso porque poder regularizar a 260,000 y pico de personas es un éxito. Entonces, de momento vamos a seguir buscando datos, vamos a esperar a ver qué dice el Estado Dominicano y hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Como bien apuntaba Luis, el hecho de que el 90% de las personas que se acogieron al plan pudieron ser regularizadas y hoy tienen documentos legales es un éxito. El otro 10% que no lo tuvo, pues hubo diferentes situaciones que impidieron que lo tuvieran. Recordamos que la mayor parte de esta población es de origen haitiano y entre los requisitos que le exige la ley para poder ser regularizado tienen que tener un pasaporte, tienen que tener un acta de nacimiento, entre otros requisitos más que muchos nacionales haitianos no lo pudieron tener. En algunos casos, su gobierno pues no les facilitó la ayuda necesaria. En otros casos también hubo negligencia de los propios ciudadanos haitianos. En fin, el Estado Dominicano diseñó e implementó la política, pero ahora había una parte importante de responsabilidad en aquellas personas que iban a acogerse al plan. Pero del 100%, el hecho de que el 90% esté regularizado con documentos es un éxito. Por eso entendemos que el plan, a pesar de sus debilidades, fue exitoso y aporta al país una gran cantidad de personas en edad laboral productiva que pueden insertarse ahora de manera legal en cualquiera de los sectores para los cuales puedan ser llamados. Luego de ver la parte migratoria dentro de este conversatorio, recuerden que el conversatorio es migración y frontera. Continuamos con algo relacionado a la migración, en este caso a la frontera directamente, donde no veremos estadísticas de personas documentadas o no, sino viendo la frontera desde otro punto de vista. Y para esto entonces vamos a hablar sobre un balance de la Ley de Desarrollo Fronterizo entre el olvido y la necesidad de progreso. Pasamos de balance a balance. Del balance del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, ahora al balance de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué es la Ley de Desarrollo Fronterizo? Pues esta ley constituye una política pública implementada por el Estado en el año 2001 que busca incentivar a que empresas se instalen en la zona fronteriza dominicana. Con esto lo que se busca es generar empleos, nuevos empleos en la zona fronteriza y con ello pues dinamizar la actividad económica de esa zona. Las familias adquieren empleos, dinamizan su economía y elevan sus condiciones de vida. Y no tienen los ciudadanos fronterizos que emigrar de la frontera a otras provincias en busca de mejores condiciones de vida. ¿Cuáles fueron entonces las causas que promovieron esta ley? Entre las causas que promovieron esta ley, cabe citar de que el desarrollo que presentaba la zona fronteriza estaba muy por debajo al resto del país. Nuestro país presenta diferentes niveles de desarrollo económico diseminados en sus 31 provincias y el Distrito Nacional. Eso es fácil comparar. Si analizamos el Distrito Nacional, pensamos, como algunos decían, que estamos en un Nueva York chiquito. Pero usted se va a Pedernales, se va a Dajabón y la situación es muy diferente. Entonces, esa desigualdad, ustedes como economistas conocen un poco más del término,
Esa desigualdad es aún más frecuente cuando comparamos el resto del país con la zona fronteriza. Es desigual si comparamos Ocoa con Santo Domingo. Ocoa no es de la frontera, pero la desigualdad se acentúa aún más, la brecha es más amplia cuando comparamos las provincias de la zona fronteriza con el resto del país. Esto fue lo que provocó a que en el 2001 el Congreso Nacional, consciente de esa realidad, pues emitiera esta ley, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de la zona fronteriza, desarrollar la zona fronteriza dominicana. ¿Cuáles son entonces los beneficios que otorga esta ley para impulsar ese desarrollo en la zona fronteriza? Pues bien, esta ley se creó, como les decía, como política pública para incentivar el desarrollo de la frontera. Y para ello le otorga el beneficio de exonerar del 100% del pago de impuestos a toda empresa que se instale en la zona fronteriza. A cualquier tipo de empresa permitida por las leyes dominicanas que se instale en las 7 provincias fronterizas se le exonera el 100% de impuestos por un periodo de 20 años. Esos 20 años medidos a partir del 2001. Es decir, las que iniciaron en el 2001 tienen hasta el 2021. Las que iniciaron en el 2011, pues nada más le quedan 10 hasta el 2021. Estamos hablando de todo tipo de impuestos, desde ITEVIS, impuestos sobre la renta y demás. Esto obviamente pues, es un gran incentivo para las empresas ir a instalarse allí, puesto que al no tener que pagar impuestos ven disminuidos sus costos de producción y elevan su rentabilidad económica, sus ganancias. Algunos datos que sustentan y que le dan validez a que realmente se tenga esta ley son las características socioeconómicas que tiene la frontera dominicana. Y como se presenta en este gráfico, el índice de calidad de vida ICB en las provincias fronterizas entre los años 2005 y 2014, se compara acá, en todos los años, en ambos casos, está por debajo, en las provincias fronterizas, en las 7 provincias fronterizas, está por debajo del promedio nacional. Aquí tenemos 7 provincias fronterizas. Algunos preguntarán, pero ¿por qué si son 5 nada más? Bien, si usted lo busca geográficamente, son 5 provincias fronterizas, en la primera línea fronteriza. Pero de cara a esta ley se incluyó a Santiago Rodríguez y a Bauruco como provincias fronterizas porque están colindantes con las 5 de la primera línea fronteriza y presentaban en ese entonces situaciones económicas similares a las de las otras provincias. Por eso se le incluyó para que se beneficiara. Si alguno de por sí ya se pregunta por qué Bauruco está sin H, no es una falta ortográfica. Bauruco como provincia se escribe sin H. Lo que se escribe con H es Bauruco como distrito municipal de la provincia de Barahona. ¿De acuerdo? Eso es así. Incluso algunos ciudadanos de Bauruco todavía lo escriben mal, lo escriben Bauruco con H, pero al referirse a Bauruco como provincia no se escribe con H, sino sin H. No lo digo yo ni lo dice Luis, lo establece la ley que creó esa provincia como tal.